Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 7. Ahora sí. Hebreos 5, versículo 7. ¿Todos lo tienen? Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gloria al Señor. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Bueno, reiterando las bienvenidas a todos a este lugar en el nombre del Señor Jesús. Los amigos que nos acompañan en esta noche son bienvenidos y estamos contentos de que ellos puedan estar aquí escuchando la palabra del Señor. Ojalá sigan viniendo y abran su corazón para que el Señor haga la obra que tiene que hacer en cada uno y ustedes también puedan llegar al conocimiento de la verdad de quién es Jesucristo. Amén. Porque todos los que nos congregamos aquí sabemos quién es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria al Señor. Bueno, antes de comenzar el desarrollo de la reflexión que tenemos para hoy de parte de Dios, quisiera recordarles a todos de parte de nuestro pastor hermano Plutarco, el próximo domingo es día misionero. Este domingo vamos a tener una escuela dominical misionera o un día misionero, y entonces vamos a tener una sola escuela dominical. Entonces solamente habrá una sola escuela dominical, comenzará a las 8:30, y en la noche vamos a tener también ese programa evangelístico en la tarde, a las 6 de la tarde, para que todos, hermanos, los tengan personas contactadas en sus refanes, en sus integraciones familiares por sectores, o a todo el que usted le comparte, tiene cercanía y está identificado con esa persona para que también conozca al Señor. Entonces usted lo puede traer el domingo a las 6 de la tarde y vamos a tener un hermoso culto aquí evangelístico, misionero. Entonces en la mañana vamos a tener una sola escuela dominical de carácter misionero, y en la tarde, como tenemos ya también claro ese compromiso que hemos hecho, ¿verdad?, delante de Dios, de que cada vez que sea día misionero vamos a tener culto en la tarde, o sea, en la escuela dominical y en la tarde. Y el resto de domingos, pues, vamos a estar con nuestras familias en la tarde familiar que hemos denominado. Entonces, todos estamos comprometidos para venir el domingo en la mañana y el domingo en la tarde y traer una persona a este lugar. Ya los hermanos saben cómo es el trabajo, así que esperamos, hermanos, que usted se comprometa para que también muchas personas conozcan al Señor. Lo otro también es con referente al campamento, y es que a partir del domingo se van a abrir las inscripciones para el campamento. Ustedes saben que el campamento ya se nos avecina, comienza el día de llegada es el 1 de marzo, del 1 al 5 de marzo. Entonces, bueno, el costo del aporte va a ser de 12,000 pesos por persona. Antes estaba en 10,000 y ahora va a estar en 12,000, razón de que allá se están adelantando algunos trabajos de adecuación. Ustedes, yo creo que los que han visto, han visto la diferencia allá. Se está trabajando por el bienestar de nosotros mismos, y entonces con esa contribución también aportamos para que ese trabajo se siga realizando. Entonces, mire, los cupos no se van a apartar así como antes lo hacíamos, como apártame ahí el cupo y después yo te pago. No, señor, sino que es el que paga su cupo, a ese es el que se coloca en la lista. El que no pagó el cupo, entonces si se llenó la lista y no pagó, pues entonces habría que esperar si quedan cupos en otras congregaciones para poder suplir o darle su cupo. Entonces, este domingo, a partir de este domingo, van a estar unas hermanas dispuestas para eso. Entonces solamente se va a apartar el cupo cuando usted cancele el valor de la inscripción. Amén. Entonces tenemos, también el próximo martes tenemos en este lugar una reunión convocada por nuestro pastor
para todos los miembros de la iglesia, todos los miembros bautizados de esta congregación. Ustedes ojalá puedan informarle a los que no están aquí que son miembros bautizados de esta congregación. Entonces, vamos a tener una reunión especial el próximo martes. Y el hermano Plutarco, bueno, estará dando más, aparte acerca de esto el día domingo, aunque él ya lo dijo el domingo pasado. Pero hermanos, entonces usted váyase preparando para asistir. Usted va a recibir una información muy importante de la obra del Señor en este lugar, de los trabajos que se están haciendo, de todo el proceso de la administración de esta congregación y de todos los trabajos que se hacen. También de la parte evangelística, porque todo eso hace parte de la obra del Señor. Entonces, véngase preparado, alístese, hermanos bautizados en el nombre de Jesús. No vamos a traer a personas que todavía no son miembros bautizados, porque el día de traer los miembros bautizados es el domingo misionero a las 6 de la tarde, ¿cierto? Culto misionero. Entonces, el martes, Señor, a traer los amigos. Con todo respeto lo referimos para tener claridad. Y entonces ese día usted pueda estar atento a escuchar y a recibir la información para que usted también se comprometa con la obra del Señor en todas las cosas que hay que hacer. Porque trabajo es lo que hay que hacer, amén. Y entre todos, hermanos, aportamos siempre un granito de arena para que esta iglesia siga adelante, amén. Bueno, vamos a escuchar ahora sí. Y qué bonito propósito en esta noche que tenemos en este programa especial de oración, como el hermano Diego lo estaba diciendo y también la hermana Orlaida lo estuvo comentando, que ella decía que se estaba demorando, pero no, ella estaba en esa línea del Espíritu. Dijo unas palabras que van muy de acuerdo a lo que yo traigo aquí de parte de Dios, entonces uno siente que es de parte de Dios que van las cosas. Amén. Así que usted también debe estar bien ahí ubicadito en lo que está haciendo. Porque no estamos haciendo cualquier cosa, sino que estamos en ese propósito de buscar a Dios en oración, de meternos más en la presencia del Señor y de querer ser llenos con el poder del Espíritu Santo para servir al Señor con fervor, amén, para contribuir con la obra del Señor con alegría, amén, para ver cómo el Señor ve o el Señor mira. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje cuando entonces estaba con sus discípulos y él alzó su mirada y vio la necesidad de la que estaba en la gente, los vio desamparados, dispersos, como ovejas que no tenían pastor. Y dijo que a la verdad la necesidad era mucha, pero que faltaba gente que tuviera también esa visión, que pudiera mirar como él miró eso. Y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Qué bueno que nosotros por el Espíritu Santo entonces se abran nuestros ojos y podamos ver como el Señor nos ve. Como cuando nos vio cuando antes no habíamos tomado la decisión de seguirle, cada uno en el lugar donde estaba y en la condición que se encontraba, pero el Señor lo miró allá y lo rescató. Amén. Utilizó a alguien que tuvo ese sentir de parte de Dios para compartirle el evangelio de alguna o de otra manera. Amén. Y hoy estamos aquí y no podemos ser ajenos a ese sentir, porque es la razón de esta iglesia. Predicar el evangelio, compartir de esa gracia que hemos recibido. Como dice el Señor, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿Se siente usted identificado con eso? Gloria al Señor, qué bueno. Pero qué hermoso versículo que dice aquí la palabra de Dios, que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Porque en esto del propósito de oración, de buscar a Dios, tenemos el mejor modelo, que fue el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y qué palabras tan exactas las que el apóstol aquí hace referencia, porque aquí está haciendo también esa comparación y dice que él es el gran sumo sacerdote y lo reconoce porque como Dios manifestado en carne, y dice que en los días de su carne él hizo ruegos, hizo oración, hizo súplicas y fue oído por ese propósito el cual
Él tenía en Él mismo de entregar su vida, derramar su sangre para redimir a todos los hombres. Y por eso hace la comparación con el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote hacía esos sacrificios a favor del pueblo. Primero presentaba por sus propios pecados y entonces después presentaba lo del pueblo. Pero el sacrificio que hizo Jesucristo, hermanos, es el sacrificio perfecto. Amén. Como ninguno de los sacerdotes los podía hacer. Amén. Porque no había nadie que pudiera hacer lo que Jesucristo hizo. Porque Él estaba sin mancha y sin culpa. Amén. Al que no conoció pecado, pero entonces por nosotros lo hizo pecado y cargó el pecado de todos nosotros y nos justificó, nos perdonó, nos limpió. Y hoy por ese sacrificio estamos aquí, salvos, contentos, con esta esperanza maravillosa, amén, y con esta oportunidad gloriosa de tener relación personal con Él, amén, hablar con Él. Y qué hermoso esto, mire, porque si había alguien que conocía esto de la oración y de los sacrificios y de las experiencias de purificaciones a través de lavamientos y de todas esas cosas, eso eran los judíos. Y por eso es tan importante, porque cuando Jesús estaba con sus discípulos, oiga esa expresión que dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Oiga, qué cosa tan bonita, porque ellos sabían que era la oración. Ellos estaban acostumbrados a ir al templo a orar, a presentar sus ofrendas, a hacer sus ritos, sus cuestiones de lavamientos, y como la ley lo mandaba. Pero ellos ven algo distinto en Jesús, y es cuando dicen: Señor, enséñanos a orar. Oiga, usted podría pensar que de pronto vieron esos que estaban cerca de Jesús, tal vez su lenguaje, su forma de orar, no sé, su expresión, la disposición, tal vez la manera como Él lo hacía, pero había algo en Él que lo hacía distinto a lo que ellos estaban acostumbrados por razón de nacionalidad, por razón de la religión que ellos profesaban, por lo que estaban acostumbrados a hacer como judíos, según la ley. Pero Jesús, había algo en Él que lo hacía distinto en su oración. Y entonces sus discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. En otras palabras, queremos orar como tú oras. Hay algo diferente en esa manera de orar, porque la Biblia registra que Él se apartaba. Y cuando estaba con ellos, mire, Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice que después de que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo y fue dirigido por el Espíritu Santo a orar y ayunar en el desierto. Y cuando tuvo esa tentación, después de haber sufrido esa tentación y salir en victoria, como registra la palabra de Dios, entonces dice que volvió en el poder del Espíritu. Volvió en el poder del Espíritu y comenzó a predicar en Galilea, y su fama fue conocida de toda esa región. Comenzó a predicar, porque, hermanos, para hacer el trabajo de la evangelización, de la predicación y de dar a conocer a Jesucristo, es por el poder del Espíritu Santo. Y hay que buscarlo en oración. Por eso Jesús es el modelo. Y también registra la palabra que entonces Él se iba al monte, subía al monte a orar. Oye, y usted encuentra que cuando Él se llevaba siempre a tres, los que estaban más cercanos, y entonces Él se distanciaba de ellos y se iba por allá a rogar. Y por eso dice el apóstol Pablo: en los días de su carne, en su humanidad, aunque era Dios, oró. En su humanidad oró. Y entonces cuando estaba ya orando, con esas rogativas, con esas súplicas, con gran clamor, y entonces de pronto regresaba donde estaban aquellos que le seguían, los que habían creído en Él, entonces los encontraba durmiendo. Amén. Bueno, ¿y ustedes qué les pasa? No han podido velar ni siquiera una hora. Levántense, oren para que no entren en tentación. Y luego se iba otra vez y comenzaba a orar. Y cuando regresaba otra vez, aquellos durmiendo. Un nivel totalmente distinto al que ellos estaban acostumbrados a ver.
en lo que ellos hacían. También Jesús, por eso encontramos en Juan capítulo 17, esa oración sacerdotal, esas palabras que Jesús dice. Oiga, usted ojalá lo pueda leer en casa. Qué palabras tan maravillosas cuando Él ruega por aquellos que dice que tú me los diste para que les diera vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Así como tú me has enviado a mí al mundo, yo los envío ahora a ellos, para que testifiquen, para que den testimonio de que tú me has enviado. Gloria al Señor. Oiga, qué palabras tan maravillosas. Qué palabras tan maravillosas. Gloria al Señor. Había algo distinto en Él. Amén. Que esos querían tenerlo, los discípulos querían hacer como Él hacía, orar como Él hace. ¿Sabe que eso es para que nosotros pensemos en esta noche? Porque el propósito de Dios a través de nuestro pastor, para guiarnos a esta condición, a este estado de la oración y de la búsqueda de Dios, no es el que seamos la iglesia como que vista que más ora, como una razón de formalismo, de que la gente pueda decir, no, es que ellos sí paran en oración, no es que esa iglesia, no es como lo exterior, no es como lo exterior. Por eso Jesús mismo también, hablando de los fariseos, dice, no seáis como ellos, que se preocupan por orar en público para que sean vistos. Es que no estamos buscando que seamos vistos. Estamos buscando ir un nivel más allá de intimidad con Dios, de relación con Dios. No es para que nos vean que somos los que más oramos. Esa no es la razón. Amén. Gloria al Señor. Es para que lleguemos a un nivel distinto al que nuestros ojos materiales puedan ver, visualizar. No es la manera como nos arrodillamos, nos hincamos. No. Que sea es la disposición en el corazón, en el espíritu para con Él. Es la integridad en la oración, la verdad, la sinceridad con la cual yo me llego y expreso las palabras. Es la relación personal con Él. No es un asunto de estereotipos o de manera superficial de hacer las cosas. Por eso los discípulos entendieron y quedaron impresionados en la manera que Jesús oraba. Lo vieron cuando dan testimonio de que Jesús allá en Getsemaní con gran agonía oraba y decía las palabras que expresaba con fervor, con pasión. Amén. Y dice la Biblia que salían como de él gotas de sangre. Pero él decía que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. A pesar de la aflicción que vendría, que iba a pasar, pero él dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Amén. Entonces ellos pudieron entender, gloria al Señor, cómo Jesús oraba. Amén. Entonces comprendieron que no bastaba simplemente con arrodillarse o decir una cantidad de palabras que la ley les obligaba, porque la ley les obligaba a hacer los ritos, a decir, a presentarse a tal hora del templo, a hacer las oraciones. Pero ya con Jesús cambiaron las cosas. Entonces por primera vez aprendieron, amén, que hay que ascender a un nuevo nivel en la oración. Por eso Jesús dice, Él mismo les dice, ha llegado la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan el Padre que le busquen. Amén. ¿Será que estamos en ese nivel de adoración en el espíritu cuando nos disponemos a orar? La oración es un acto espiritual.
Gloria al Señor. Es por el Espíritu. Gloria al Señor. ¿Sabe que el apóstol Santiago, hablando de aquellos que ven con ojos materiales, que están identificados con las cosas del mundo? Entonces dice las palabras que pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Sabe por qué pedían mal? Dice, porque piden para gastar en vuestros deleites. Porque Él está hablándoles a ellos de aquellos que tienen la mirada puesta en el mundo, que son amigos del mundo. Dicen, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Porque el afán de la vida y las necesidades y las cosas a veces humanamente nos hacen perder, amén, el foco, la mirada puesta en quien debemos tener la mirada puesta. Cuando dejamos que la incertidumbre, que la duda, que la dificultad nos agobie. Cuando ponemos la esperanza en otras cosas y ya parece que Él no es capaz de escucharnos, que parece que también nuestras fuerzas ya no nos dan para orar porque no viene la respuesta. Hemos puesto la mirada en las cosas del mundo. Amén. Pero ¿qué dice Él? ¿No sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Gloria al Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. Porque su Espíritu, el que ha colocado en nuestra vida, nos anhela celosamente. Así que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos un Dios, hermanos, que nunca nos ha dejado solo. Sabe que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, en sus diferentes necesidades que tenían y situaciones que vivían por ser esclavos, por desobedecer a Dios y por muchas circunstancias que ellos vivieron, entonces conocieron esos atributos de Dios, esas características que Dios tiene, que son innatas de Él. Entonces ellos clamaban cuando estaban, no les faltaban las cosas y necesitaban que Dios les proveyera. Entonces ellos clamaban y usted tal vez conoce de aquellos nombres o títulos por los cuales ellos clamaban a Dios. Y decían entonces Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Cuando necesitaban que fueran librados o necesitaban fuerza, entonces clamaban y decían a Jehová Nisi, a una característica, a una virtud de Dios. Él era su estandarte entonces en esa necesidad y en esa tribulación. También cuando estaban atribulados, entonces clamaban a Jehová Shalom y decían y oraban hacia Él. Y decían Jehová Shalom, porque entonces entendían que Él era su paz. Y así diferentes nombres, varios títulos que ellos utilizaban. Voy a relacionar algunos. Por ejemplo, Macadés, que significa Jehová es el que santifica. Jehová Shabbat, que es el Jehová de los ejércitos, Jehová libertador. Elión, que quiere decir Dios el Altísimo. Raab, Jehová es mi pastor. Y cada vez que ellos estaban en una situación, entonces utilizaban como una referencia a su virtud, a su atributo, a su cualidad, y clamaban y oraban. Jehová Josenú, Jehová nuestro hacedor. Jehová Siquenú, Jehová nuestra justicia. Jehová Shama, Jehová el Señor, el que siempre está presente. Jehová Shaddai, el Dios todopoderoso. El Olam, Jehová el eterno. El Roy, Jehová el que me ve. Y todas estas características y muchos otros lo hacían a él, que su pueblo que lo conocía lo buscara en rogativas. Pero quiero decirles, hermanos, en esta noche, que la culminación
de todos esos títulos de Dios que Dios usó o que el pueblo usó para acercarse a Él en esas diferentes necesidades, esos títulos, la culminación de todos esos títulos en el Nuevo Testamento o en la nueva gracia, entonces culminan con Jesús. Todos esos atributos de Dios, todas esas cualidades y esas virtudes a las cuales cada uno en diferentes necesidades y circunstancias clamaban a Él, entonces tienen una culminación en Jesús. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso nosotros tenemos que tener claro, amén, a quién debemos dirigirnos. Amén. ¿Por qué debemos orar? Porque si entonces tú te sientes cansado, puedes dirigirte a Él: Señor, yo necesito nuevas fuerzas. Señor Jesús, necesito nuevas fuerzas. Entonces dice la Biblia que Él es el que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Entonces tú puedes clamar a Él también, diciéndole a Él que necesitas ser provisto de algo. Y entonces Él te provee. Si estás enfermo, tú puedes entonces declarar también esa sanidad y Él te sana. Amén. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Pero ¿por qué digo esto? ¿Y por qué lo relaciono con la oración? Amén. Gloria al Señor. Porque en esta noche, querido hermano, mire, dice la Biblia que ante Jesús se doblará toda rodilla de los que hay en el cielo, de los que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en el pacto, cuando Salomón hizo ese templo hermoso para Dios, para que Dios habitara en medio de su pueblo. Y entonces Dios confirmó ese pacto. Y dijo entonces, en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si no estoy mal, cuando dice de la siguiente manera, primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 7, mire lo que dice. 7:14, perdón. Yo me equivoqué aquí, 7:14. Mire cómo dice. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, sobre nosotros está ese nombre que es sobre todo nombre. ¿De qué manera nos estamos allegando al Señor en oración? ¿Cuál es la actitud que lo estamos haciendo? Amén. ¿Con qué conciencia nos estamos allegando delante de Él? Gloria al Señor. Ciertamente Él nos escucha. Ciertamente Él está presto a la oración de sus hijos. Ciertamente ha depositado su Espíritu Santo en su iglesia, en su pueblo, para que pueda tener esa relación íntima y personal con Él. Porque es por el Espíritu. Aleluya. Por eso dice el apóstol, por el cual clamamos Abba, Padre. Que quiere decir esa relación de familiaridad, de paternidad. Padrecito, papá mío, aquí estoy. Oiga, gloria al Señor. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, en esta noche? Desde hoy en adelante, amén, poder reconocer en nuestra propia vida que somos necesitados de la presencia del Señor. Gloria al Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo los oiré desde los cielos,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esas palabras, esa disposición, esa voluntad de parte de Dios para con nosotros no se ha acabado, no se ha terminado. Por eso no es de la manera física, formalista en que podamos hacerlo, sino la invitación a poder tener esos espacios, que yo pueda tomar la decisión voluntaria, amén, personal, de entrarme en relación con Dios, de que Él me llene, de que Él me fortalezca, de que Él me levante, de que Él me ayude. Amén, gloria al Señor. ¿Quieres tú, hermanos, quieres tú vivir esas experiencias personales con Dios? Claro que sí. Amén, gloria al Señor. Vamos a buscar al Señor con corazón. Vamos a decirle: Señor, abre nuestros ojos. Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Tantas necesidades, Señor. Mira, Jesús, tantas personas que necesitan. Oigan, ustedes vieron la noticia de hoy o de ayer de la muchacha que hizo ese acto trágico. Yo cuando vi eso yo estaba con mi esposa y me paré, me fui para allá porque realmente me conmovió, y entonces me paré para que ella no me viera así. Pero da tristeza, hermanos, eso. Pero así como eso, muchas otras situaciones que hay, que tal vez desconocemos, que no nos damos cuenta que suceden. Amén. Pero a veces nosotros no sentimos como el Señor siente el dolor de la gente, porque Él no se complace en el dolor de la gente. Él no se complace en el sufrimiento del ser humano. Por eso Él se despojó de su trono de gloria. Él mismo, a Él nadie lo despojó, sino que Él mismo se humilló y se hizo un siervo para morir, derramar su sangre, perdonar nuestro pecado y darnos salvación. Pero hoy cuenta con nosotros su iglesia, testigos del poder de Dios. Amén. ¿Por qué testigos? Porque nosotros mismos hemos sido transformados con ese poder del Espíritu Santo. Porque podemos testificar que es verdad y que es una realidad cuando hablamos con Él. Porque lo sentimos en el Espíritu. Pero la gente que no entiende, que no conoce a Dios, a veces no comprende. ¿Cómo así que hablan con Dios? ¿Cómo así que Dios es real? ¿Cómo así si no lo vemos? No, pero por la fe. Amén. Cuando comienza una persona por la fe a clamar a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor Jesucristo, tiene una experiencia con Dios. Pero no solamente para las personas que aún no se han entregado, sino para nosotros mismos como hijos de Dios. ¿Cuánto necesitamos todos los días de nuestra vida tener comunión con Dios? De manera permanente, continua. Amén. Y podamos entonces ser llenos cada día del poder de Dios. Vamos a estar en pie en esta noche. Hay mucha necesidad. Por eso oramos por la obra misionera a nivel internacional. Por eso oramos por la obra, la expansión de la predicación del Evangelio, por la obra nacional y también por este sector aquí que nos corresponde. Por eso oramos y pedimos a Dios que ponga fervor en nuestros corazones para servir al Señor. Por eso rogamos y clamamos a Dios ser llenos con el poder del Espíritu Santo para disponer nuestra fuerza y poner en sus manos nuestra vida para que Él la use como Él quiera usarla. Amén. Sabe que los primeros discípulos en Hechos, ya para terminar, capítulo 4 de Hechos, después de que ellos hicieron un tremendo milagro, levantaron un cojo a la puerta del templo, y entonces los cogieron presos y los llevaron por allá y los azotaron y los castigaron fuertemente. Pero cuando ellos salieron de ahí, salieron contentos y predicaban con gran fervor las maravillas de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que rogaban a Dios y hacían rogativas oraciones para que Dios les diera ese poder para hablar con de nuevo las maravillas de Dios. Y dice que estaban orando y hablando acerca de estas cosas, y de repente el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo.
Yo sé que usted conoce de algún hermano que de pronto está en alguna situación difícil. Amén. Pero usted, con ese fervor que Dios ha puesto en usted, con ese sentir, usted puede darle ánimo. Amén. Para que Él se levante. Usted puede ser guiado por el Espíritu Santo a una familia que tenga una necesidad particular. Dios lo puede guiar sin usted de pronto entenderlo. Bueno, Señor, ¿y por qué me llevas para acá? Pero Dios lo va guiando. Y cuando usted se encuentra ahí, entonces usted siente que Dios lo llevó ahí porque esa gente necesitaba una palabra de parte de Dios. Lo que estamos haciendo aquí no lo hacemos para nosotros, hermano. No lo hacemos para nosotros. No te canses de buscar a Dios, de orar. No mires no, disponte tú personalmente a que Señor, transforma mi vida, lléname, restáurame, cámbiame. Aleluya. Necesitamos al Señor y vamos a buscar al Señor con toda alegría. Milagros, maravillas. La Biblia habla de operaciones diversas por el poder del Espíritu Santo. Hermano, cosas que no vemos, cosas que a veces no entendemos, que no conocemos, pero que por el poder del Espíritu Santo pueden suceder en esta iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Y Dios te puede usar a ti para que eso se cumpla. Gloria al Señor. Vamos a